el libro que yo estoy leyendo, tipo, en cuestión, yo en perspectiva estoy leyendo el de Economía y Psicología de Raimundo Miguel Campos. Eh, un capítulo que me gustó mucho, que fue el segundo capítulo, que habla sobre el sesgo del status quo, es que me pareció muy interesante porque el primero empieza con explicándote cómo hay dos sistemas en un inicio. El primer sistema es como el sistema de pensamiento por instinto o intuitivo y es el que, por ejemplo, se encarga de hacernos tomar el camino que siempre tomamos a la universidad. Es decir, tú ni siquiera cuando estás yendo a la universidad ya estás pensando en el camino que estás tomando, sino que ya lo haces por instinto. Ese es el cerebro o el primer sistema que menciona Raimundo en su libro. Y el segundo es precisamente como ese sistema analítico que es precisamente el racional. Entonces, todo esto aliado con como el Homo economicus siempre toma el sistema 2 para tomar decisiones, pero el libro explica muy bien cómo no siempre es el sistema 2 el que toma decisiones. Y es ahí en donde empieza a salir el Homo sapiens y empieza a salir toda esta cuestión de la neurociencia, por así decirlo. Entonces, el pseudo status quo en sí mismo se refiere a como la tendencia que tienen las personas a preferir la situación actual o la situación de costumbre por sobre cualquier cambio a esta situación. Esta situación como de costumbre la llama en su libro default. Entonces, este cebo puede manifestarse como en la resistencia al cambio, incluso cuando existe una posibilidad de mejora. O sea, estás, no sé, mucho más, y eso está mucho más presente en la vida. Tipo, por ejemplo, cuando tú compras un teléfono nuevo, te viene una configuración por default, que es la que te viene del inicio. La mayoría de la gente no le cambia nada, a pesar de que muchas veces si le cambiaras, no sé, el tamaño de la letra o lo que sea, probablemente tendrías una mejor satisfacción de usuario en ti mismo porque, bueno, se te hace más fácil. Un ejemplo como más pragmático es en México, que como otros países de Latinoamérica que fueron colonizados, están muy acostumbrados a ver como la imagen de la persona blanca europea como algo importante y entonces lo utilizan mucho en las publicidades. Es como algo que se idealiza y que se quiere buscar. Y por eso es tan difícil, por ejemplo, ver publicidades en donde no exista gente blanca europea dentro de estos países coloniales porque tiene como un estatus. Entonces, como ejemplo final para ya hilar con lo tuyo, muchas personas piensan en cómo no quieren cambiar de trabajo simplemente porque mantener su trabajo actual no es lo que les causa en estos momentos satisfacción. A pesar de que probablemente si cambian de trabajo van a tener crecimiento o van a mejorar su situación, los sesgos te lleva entonces a como una inercia financiera porque pierdes oportunidades valiosas porque estás cómodo, por así decirlo. Y estas oportunidades se pierden precisamente porque no empiezas a razonar con el sistema 2, sino que estás guiándote en la vida como de costumbre, estás en tu día a día como siempre es. Entonces, creo que ya desde ese punto es que o sea, yo empecé a entender desde el capítulo 2 como que la neurociencia sí te trata de explicar cómo se siente la persona, pero es que tiene que ver con cosas que a veces no son tan racionales y son cosas como más sentimentales y bueno, es eso, básicamente. Claro, y es como dice el otro autor en el libro de Tu dinero y tu cerebro, no hay algo, algún aspecto dentro del espectro humano que haga que tantas personas inteligentes se sientan tan estúpidas al momento de invertir. Es por eso que Exacto. para hacer que el mejor uso de la mente, es decir, que nosotros podamos hacer el mejor uso de nuestra mente, hay que saber cómo funciona. Y gracias a los avances tecnológicos que han habido en función a esta nueva a este nuevo híbrido de la economía, llamado la neuroeconomía, que junta la psicología, que junta la neurociencia y junta otro tipo de doctrinas económicas, ha sido sorprendente para poder tomar en consideración ciertos aspectos sobre el ser humano en las decisiones del día a día, tomando en consideración, como por ejemplo, cómo los seres humanos evalúan
el riesgo y las recompensas sobre sus inversiones y cómo calcula las probabilidades. Todas esas decisiones se pueden ver evidenciadas en el circuito neuronal que se activa y se desactiva dentro del cerebro humano cuando se invierte. Esto gracias a todos estos avances que se han descubierto, ¿no? Los economistas además han insistido durante mucho tiempo en que los inversores tienen que saber lo que quieren, que entiendan el equilibrio entre el riesgo y las recompensas y utilicen la información de forma lógica para alcanzar esos objetivos que ellos están buscando. Pero se sabe que en la práctica, sin embargo, esas son suposiciones que a menudo casi nunca resultan correctas del todo. Es decir, existe, como ya bien habías mencionado, nuestro cerebro, en este caso inversor, a menudo nos impulsa a hacer cosas que no tienen mucho sentido lógico, pero tienen un perfecto sentido emocional. Lo que no nos hace unas personas irracionables, simplemente nos hace seres humanos, ya que nuestros cerebros fueron diseñados para aumentar las probabilidades de supervivencia y evitar cualquier cosa que empeore esas probabilidades. Además de anhelar cosas que nos puedan producir algún nivel de gratificación y huir de todo lo que nos parezca arriesgado. Todos estos impulsos se ven reflejados a través de las emociones que presentamos los seres humanos de tantos millones de años que hemos tenido, que ha tenido el cerebro humano en evolución y que sigue en evolución constantemente. Entonces, después de eso es que nosotros entramos a lo que sería el segundo capítulo de este libro, que es Pensar y Sentir. Este capítulo arranca con la idea de que nuestras intuiciones a menudo pueden engañarnos. No obstante, estas intuiciones acerca de ciertas intuiciones también son engañosas. ¿Y a qué me refiero con eso? El primer indicador, por lo menos a nivel financiero, de que la cosa puede salir mal es tener la intuición de que las cosas están saliendo bien. Por eso es que es engañoso el tema de la intuición. Sí. A menudo, cuanto más convencidos nosotros estamos de alguna inversión o tenemos una corazonada de que algo valdrá la pena en el mundo de las finanzas, es cuando más probablemente tengamos chance de perder dinero. Por lo que la intuición tiene un papel legítimo que desempeñar en la inversión, pero debe ser un papel secundario, o sea, no debe ser un papel que se usa dominante, es decir, no hay que confiarse 100% en la intuición porque, como ya dijimos, es súper engañosa. Las mejores decisiones financieras se basan en las fortalezas duales entre el cerebro inversor y el cerebro intuitivo, por decirlo de esa manera. Es decir, como una mezcla entre la intuición y el análisis y los sentimientos y el pensamiento. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si hoy en día nosotros nos preguntáramos si John Kennedy no se hubiese muerto, ¿cuántos años tendría? Si te doy 5 segundos para pensar y me tienes que responder rápido, lo más probable es que me hayas dicho que tendría 76 o 77 años. Pero después cuando te pido a ti que vuelvas o sea, que te lo repreguntes, a ver si realmente esa es la edad que él, lo más probable es que en el corto plazo tú hagas el ajuste y le agregues un par de años más. ¿Por qué sucede esto? Porque el ser humano es reactivo y actúa en función a la intuición que uno tiene con respecto a lo que a lo que uno, a la imagen más próxima que uno tiene con respecto a la pregunta, ¿no? En este caso, nosotros, o por lo menos en mi caso, tengo una imagen bastante actual de lo que sería el Kennedy de la época, un hombre joven, luchador, ajá, todo lo demás, pero realmente sabemos que el presidente de los Estados Unidos o sea, su postulación fue hace mucho tiempo, o sea, Sí. incluso más de 100 años, o sea, él ahorita tendría más de 100 años. Cuando te enfrentas a esta pregunta, pues generamos algo que se llama anclaje y ajuste. Una vez reconsiderada la afirmación, la parte analítica del cerebro reacciona y arregla el error intuitivo. Pero la intuición no siempre le da la posibilidad
a la razón de poder corregirse. Por eso la mayoría de las decisiones financieras son un tira y afloja entre estas dos formas de pensar, por lo que es difícil que el análisis triunfe sobre la intuición, dado que ambos sistemas tienen sus fortalezas y debilidades. Pero el desafío para uno como inversor es hacer que todos los lados, ya sea el reflexivo y el intuitivo, funcionen juntos para que puedas lograr el equilibrio adecuado entre lo que es el pensamiento y el sentimiento a la hora de tomar decisiones financieras. Eso, eso es como muy, muy interesante porque te explica precisamente cómo es como una pelea interna que tienen ambos cerebros. Y creo que eso tiene que ver, por ejemplo, con el tercer capítulo que tengo en mi libro, que es como el autocontrol y la procrastinación en sí misma, que es como cuando utilizas un cerebro y cuando utilizas el otro y todo esto. Este tercer capítulo nos habla como eh, precisamente bueno, bajo el sistema racional, el homo economicus siempre como que va a tomar la mejor decisión. Entonces, por ejemplo, si alguien decide hacer ejercicio, va a hacer ejercicio. Si decide dejar de fumar, va a dejar de fumar. O sea, si decide trabajar más duro, lo va a hacer porque así es el homo economicus. Pero para la gente normal no es tan fácil motivarse tipo día a día, hacer ejercicio y todo esto. Entonces, existe un problema cuando los intereses en un periodo determinado es inmediato, no son los mismos a los intereses que tenemos después. Precisamente como, eh, no sé, cuando ese futuro beneficioso requiere un sacrificio a corto plazo, tiende a ser muchísimo más difícil. Y en el libro de Raimundo, eh, cita a un autor llamado Roy Baumeister, que habla sobre un tema muy interesante, creo yo, y es que menciona que el autocontrol es algo limitado, es un recurso limitado. Es decir, que puede ser como un músculo, se puede cansar el autocontrol de una persona. Entonces, necesita descanso y necesita precisamente que lo dejes de usar ciertos tiempos. O sea, necesita a veces que dejes como, por así decirlo, a tu cerebro intuitivo o a lo que quieres hacer ahorita mismo, hacerlo. Esto lo denomina él, creo que ego agotamiento, que es como precisamente ese agotamiento de lo que estás haciendo. Entonces, si bien las personas pueden tener más o menos trabajado ese músculo, entre comillas, del autocontrol, si lo utilizan mucho tiempo en una actividad, los estudios demuestran que es muy probable o estás muy propenso a justo después no tener autocontrol. Entonces, eh, para como hilar todo esto, aquellos que tienen como mayor grado de autocontrol, es decir, aquellos que usan más el cerebro racional, suelen ser los que tienen mejores resultados microeconómicos en su vida. Es decir, hay una tendencia a vincular, por ejemplo, compras impulsivas, faltas de autocontrol para seguir un presupuesto, e incluso procrastinar, por ejemplo, planes de ahorro. Todo eso tiene que ver con trabajar tu músculo de autocontrol. Y este músculo, la única forma de trabajarlo es haciéndolo progresivamente porque se cansa también. Entonces, eh, lo menciono porque precisamente si la parte del cerebro intuitivo, si bien es parte importante de nosotros, Raimundo menciona en su libro y con investigaciones que lo respaldan que se puede trabajar ese músculo. O sea, tú puedes hacer que tu cerebro sea más racional. Ojo, eso no significa que puedas hacerte 100% racional, porque como él mismo menciona, siempre te vas a agotar. Entonces, todas las personas en algún momento, por más autocontrol que tengan, va a llegar tipo una instancia en su vida que van a actuar por instinto. Entonces es como, es, no sé, me parece muy interesante. Además, hay algo que menciona Jason en su libro que tiene que ver relacionado a la codicia. A ver, Mm, mm, las probabilidades, nosotros sabemos que las probabilidades de ganar una apuesta son ridículas. sí, Es decir, la probabilidad es básicamente una de la cantidad de boletos vendidos de, de lotería, ¿no? Pero puede haber una desconexión, por decirlo así, en la mente entre la realidad de las probabilidades
y el conocimiento de la sensación al ganar esa apuesta. ¿A qué me refiero con esto? Hay una sensación que predomina sobre la realidad de la probabilidad, que es el sentimiento, es esa sensación de emoción por imaginarte que te ganas la apuesta. Lo que no se sabe es que suele sentirse mejor imaginar que se gana dinero que realmente hacerlo. Es decir, el cerebro trata las potenciales ganancias de inversión o lotería como parte de una amplia clase de recompensas básicas, como la comida, bebida, incluso drogas, música, aromas agradables, etcétera, que permite anticipar una ganancia financiera. Es decir, anticipar una ganancia financiera antes de recibirla es mucho más excitante que recibirla. Por lo que pone al cerebro reflexivo en alerta, enfocando su atención en la tarea, en realizar esa tarea por el objetivo a conseguir, ¿no? Por ejemplo, si después de comprar una acción nos obsesionamos con la posibilidad de que siga subiendo, solo nuestra imaginación puede limitar esa emoción o esa expectativa de crecimiento. Pero la realidad no. Ha demostrado que muchas veces los grandes inversionistas o los grandes gurús de las finanzas y de las economías que te dicen que los proyectos de inversión van a tener rendimientos extraordinarios de 50% y todo lo demás, o incluso mucho más, mucho antes de llegar al 50%, la inversión se cae. Esto se vuelve cada vez mucho menos emocionante cuando lo que estás esperando se cumple. Es decir, cuando uno hace una inversión, donde uno hace una investigación y dedica un tiempo importante a realizar un estudio con respecto a algún activo financiero al que uno quiere invertir dinero, y ese análisis se cumple, no es tan emocionante como si uno hubiese realizado una apuesta. Por lo que ganar dinero se siente bien, pero no tan bien como esperar a ganarlo. Porque la parte reflexiva del cerebro inversor le da más importancia a lo que podríamos obtener que a lo que realmente obtenemos. A este proceso se le conoce como el sistema de búsqueda. Es la emoción de la anticipación lo que puso los sentimientos en un estado de conciencia, es decir, preparándolos para capturar recompensas inciertas, de modo que como algún tipo de incentivo nos permite buscar esas recompensas a largo plazo y que solo pueden ganarse con paciencia y compromiso. Si no obtuviéramos el placer de imaginar riquezas en el futuro, no habría emoción para resistir el tiempo necesario para ganarlas. Y nos aferraríamos a aquellas ganancias que se cierran inmediatamente, ganancias al instante. Esas ganancias al instante no nos genera tanta satisfacción y tanta emoción como la espera por ganar más, por alguna inversión que uno haga. Por eso es que el cerebro inversionista es mucho más hábil al momento de preguntarse qué tan grande es la recompensa, qué tan grande podría ser la recompensa, que preguntarse qué tan probable es. Por lo tanto, cuanto mayor sea la ganancia potencial, mayor será el nivel de codicia esperado, independientemente de las bajas posibilidades de obtenerlas. Es decir, si no hay prácticamente posibilidades de obtenerlas, pero las recompensas son más altas, el nivel de emoción que eso genera, por lo general va a inducir a que mayor cantidad de personas se quieran inscribir o quieran realizar o tomar esa decisión para arriesgarse a obtener esa ganancia. Además, se descubrió que las personas que pueden obtener más placer relativo de una apuesta que ofrece la posibilidad de ganar o perder dinero que una apuesta que solo ofrece ganar. Es decir, que las personas se emocionan más al momento de tomar una decisión entre una inversión que te puede ganar dinero o perderlo
que de una inversión que solamente te gana dinero. Porque sientes como que tomaste la decisión correcta. Pero es muy fuerte. Creo que algo, algo que también me gusta como mucho de la manera de pensar de la gente es cómo afecta la manera de pensar de los demás en la misma gente, que son como las normas sociales que hay en la comunidad. Que al final, ese es el capítulo 4 del libro, que habla como son muy importantes como la percepción que tienen las demás personas sobre tus decisiones. Entonces, mientras que, por ejemplo, para el Homo economicus el dinero es solamente un medio de cambio y tiene como siempre un valor absoluto, $100 son $100 y ya está. Para el Homo sapiens tiene otras implicaciones. Y es precisamente hilado con lo que comentas. Este último, por ejemplo, a veces compara su riqueza con la de gente cercana a ellos. Entonces, si tú tienes $100 en un entorno como más empobrecido, probablemente te sientes muchísimo mejor a que si tienes $100 en un entorno muchísimo más rico, porque sientas que eres como el que tiene más dinero de tu entorno y eso a la gente le suele dar un plus de satisfacción. Entonces, no valora en sí mismo como el dinero absoluto, sino el dinero en relación a lo que les genera. Entonces, eh, y también otra cosa que suelen hacerlo los Homo sapiens, que obviamente no coincide la idea del Homo economicus, es que la mayoría de la gente no valora como el costo de oportunidad. Es decir, siempre que hace una compra, su decisión es como independiente. No toma en cuenta que con ese mismo dinero podrían comprar otra cosa que les cause mayor satisfacción en todo momento. O sea, probablemente en el libro menciona que algunas personas lo hacen en ciertos contextos, pero hay veces que tú simplemente estás en la tienda, ves un Dorito y quieres comprarte tu chuchería ese día. Entonces, es como algo bien dependiente de como la representación. Y un ejemplo muy bueno de cómo el pensamiento de los demás puede intervenir en cómo, o el pensamiento de los demás no tanto, sino como el valor que tú le das a la reputación, que es más o menos lo que viene siendo como por precisamente el motivo por el que le das más dinero cuando estás en un entorno pobre, que es como por esa representatividad. Un ejemplo que dieron es donaciones con incentivos y sin incentivos en grupos privados y públicos. El experimento era algo así como, bueno, en grupos, hay dos grupos, un grupo donde cuando donan todo es privado, es decir, nadie menciona nada, se dona el dinero y listo, y otro grupo en donde cada vez que donan se menciona en voz alta y todo el mundo lo sabe. Perfecto. El dinero, el grupo privado sin incentivos, donaba, el experimento era como hacer un esfuerzo de criar dos teclas 200 veces y cada vez que lo presionabas 200 veces te daba como $1. Entonces, la gente en privado sin incentivo era la que menos donaba, o sea, la que menos esfuerzo hacía, donaba que sí, $2, $3. Luego, a ese mismo grupo de gente le pusieron un incentivo. Por cada dólar que tú dones, ese dólar también se te retribuye a ti. O sea, tú donas $1 y a ti te dan $1. Eso disparó totalmente a la gente que no se mencionaba, o sea, la gente, el grupo privado llegó casi que a 600. Y esto es muy interesante porque el Homo economicus eso lo ve perfecto. O sea, ve perfecto, bueno, le acabo de dar un incentivo, subió la cantidad de donaciones que hace, subió la cantidad de esfuerzo, es obvio. Pero cuando es público el grupo, sucede exactamente lo contrario. Es decir, cuando la gente se hace pública sus donaciones y esas donaciones no tienen incentivos, donan muchísimo. Porque, bueno, yo estoy esforzándome mucho por la gente pobre, mírenme, soy muy bondadoso o lo que sea. Pero cuando le pones incentivos y cuando dice, mira, esta persona donó 500, pero también se ganó 500, la gente se cohíbe, por así decirlo, a sacarle más dinero a ese incentivo. Y no solamente no aumenta, el estudio mostraba que si incentivos llegan a 800 tecleos, y con incentivos llegan a 700. Es decir, la diferencia entre el grupo público y el privado era muy grande cuando no había incentivos y muy pequeña cuando sí había incentivos. Entonces, a mí me parece como muy interesante este tema de cómo influye como las demás personas en cómo tú puedes ver las cosas. Claro, además de eso, hay un dato
hay dos puntos, mejor dicho, que explica bastante bien Jason en su libro, que tiene que ver con la confianza y la sorpresa. La confianza es una de las características fundamentales de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, donde nosotros a veces pensamos que somos mejores de lo que realmente somos, ¿no? Si le preguntamos a un grupo, por ejemplo, de 100 personas, en comparación con las otras 99 personas, ¿quién cree, o sea, si creen que están por encima del promedio en tal cosa? Aproximadamente el 75% levantará la mano, independiente de si son o no son realmente mejores que el promedio sobre esa actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso conduciendo un automóvil, jugando al baloncesto, contando chistes o sacando buenas notas, en una prueba de inteligencia y a pesar del hecho de que por definición la mitad de las personas deben estar por debajo del promedio dentro de ese grupo, es como si un personaje de alguna comiquita, cuando se mire el espejo, se sintiera como Brad Pitt realmente siendo un personaje como Homero Simpson, ¿sabes? A esta visión de la vida se le conoce como exceso de confianza. Y este exceso de confianza puede causar muchos problemas a los inversores. Aunque, a ver, tener confianza en sí mismo no es malo. La combinación de optimismo y exceso de confianza es una de las principales fuerzas que mantiene vivo a lo que conocemos como el capitalismo. El pensamiento positivo puede ser muy útil, pero el optimismo extremo es peligroso, especialmente para los inversionistas. Por lo que para mejorar los resultados de las inversiones, una buena solución es realizar una autocrítica con honestidad y evaluar si realmente uno está realizando la inversión que va de acuerdo al perfil o si de verdad uno es el inversionista que tanto uno cree que es. O sea, en resumen, con respecto al tema de la confianza, deberíamos evaluarnos a nosotros mismos para no engañarnos, especialmente cuando la evaluación que nosotros nos estamos haciendo, nos estamos comparando con la persona promedio y dentro de cada uno de nosotros hay que saber que acecha o existe un estafador que nos trata de engañar para que tengamos una visión capaz inflada de nuestras propias capacidades. Cuanto menos habilidosos o experimentados seamos en algo, más se esforzará llamémoslo, estafador interior para convencernos de que somos brillantes en eso que realmente no lo somos. Sin embargo, a veces esto podría tomarse como un incentivo, es decir, ese pequeño engaño que nos podemos hacer se puede tomar como un incentivo para dar el impulso necesario para mejorar nuestra autoestima. Y después de todo, claro, nosotros ninguno es perfecto y la vida diaria nos pone en constante colisión con nuestra propia incompetencia e insuficiencia. Entonces ahí es cuando llegamos al otro punto que te había mencionado, que es la sorpresa. En este libro se habla o menciona cómo la emoción ante una inversión que nosotros habíamos anticipado y su recompensa no genera el mismo nivel de satisfacción de realizar una inversión anticipando un rendimiento y obteniendo uno superior, llevando a esta segunda alternativa como una sorpresa. Esta es una sensación, la sensación de sorpresa, es una sensación que se ve grabada dentro del sistema del cuerpo humano, del sistema nervioso del cuerpo humano, dentro del cerebro, y posterior a eso, el cerebro y nosotros intuitivamente vamos a querer volver a sentir esa misma sensación al momento de realizar otra inversión. Por eso es que hay que hacer mucho hincapié en el tema de la influencia de la parte intuitiva del cerebro, porque el lado intuitivo del cerebro nos puede llevar a cometer errores de este estilo, debido a que como el cerebro humano está presentando grandes niveles
de emoción al momento de realizar ciertas inversiones y el cerebro progresivamente se va acostumbrando a este tipo de emociones, cualquier otro cambio repentino o cualquier cambio sorpresa que exista dentro de alguna inversión nos generará nuevamente un nivel de emoción que podría ser perjudicial para nuestro bolsillo en el caso de las inversiones. En los mercados financieros, incluso una pequeña sorpresa puede provocar cambios importantísimos independientemente de si es un cambio repentino en la estrategia está realmente justificado. Por ejemplo, cuando uno realiza una inversión intuitiva, ya sea porque vamos a decirlo así, el nombre de la empresa, en el caso de que estés comprando acciones, te guste, independientemente de si la empresa está por un mal camino o no, y tú haces la inversión y se va para, o sea, realmente está justificada la caída, esa sensación de sorpresa genera un shock dentro del cuerpo que a la larga no es beneficiosa para esas inversiones. Por lo tanto, es importante descubrir cómo limitar la cantidad de conmociones que genera el cuerpo inesperadamente tras someterlo a este tipo de terapias de sorpresas al momento de realizar inversiones. Eso, el tema como de la confianza o de lo que uno espera, mejor dicho, y de toda esta sorpresa, también, tipo, dentro del libro de Raimundo se menciona como lo que tú esperas de los demás hace que tu comportamiento cambie. Por ejemplo, en cuanto a las preferencias sociales que permean como completamente nuestra vida cotidiana, si los trabajadores de una empresa confían poco en su jefe o en su empleador, muy probablemente su productividad va a ser muy baja, porque tú no estás confiando en el proyecto, tú no confías en lo que hace. Lo mismo que si creen que son tratados de manera injusta, o sea, si crees que tu trabajo no está siendo valorado, probablemente tú dejes de trabajar eh, tipo en cuestión porque sientes que no se te está retribuyendo. Creo que de igual forma pasa, por ejemplo, en relación con el gobierno, que posiblemente si no confiamos en el gobierno o en los ciudadanos del gobierno, nuestras contribuciones a la sociedad van a ser mucho menores, porque siento que ellos no me están dando nada a mí y yo no tendría por qué estarles dando algo a cambio porque no estoy recibiendo esa reciprocidad, que es como lo que habla todo el capítulo en cuanto a preferencias sociales, que tanto la cooperación como el altruismo como la justicia, todo se trata de reciprocidad. Si yo en la justicia, o sea, yo soy justo en la medida en que las instituciones me dan reciprocidad. Yo denuncio a alguien si sé que después de esa denuncia va a ser efectiva y entonces lo van a meter preso. Si yo creo que a esa persona no lo van a meter presa, probablemente no lo voy a denunciar porque no sirve de nada. Entonces, esto significa que el entorno en sí mismo muchas veces es el que decide el comportamiento de las personas en cuanto a precisamente su cooperación, su altruismo o su sentimiento de justicia. Entonces, como que las normas sociales y su interacción con las mismas instituciones son cruciales para que la gente actúe de buena forma. Un ejemplo como muy claro que pone en el libro y creo que es muy bueno es el de la teoría de las ventanas rotas, que consiste en que si una persona va por la calle y ve que las leyes están siendo violadas, en este caso ve ventanas rotas, entonces muy probablemente se fomenta una espiral de infracciones o una espiral de ruptura de leyes. Porque, a ver, para ponerlo en base, si tú estás en un supermercado y ves un carrito de supermercado tirado, eh, se siente muchísima menos culpa tú dejarlo tirado también, porque ya 300 personas dejaron un carrito tirado en el estacionamiento, yo también lo voy a dejar tirado, ¿cuál es el problema? Pero si el entorno es al revés, la persona actúa de la manera contraria, es decir, si tú ves a todos los carros ordenados, tú probablemente vas a agarrar tu carrito y lo vas a ordenar con todos los demás porque se siente muchísimo más culpable cuando tú eres el primero que rompe la ley por en sí misma. Entonces, como que todo el capítulo, en cuanto a eso, que va a cooperación, altruismo, justicia y cómo esas teorías repercuten como políticas económicas y todo eso, tiene que ver con que
la persona siempre se tiene que sentir retribuida para que tome una decisión en sí misma. Entonces, a mí me parece eso como muy importante de mencionar porque define precisamente lo que mencionas de qué tantas sorpresas tiene, qué tanta confianza tiene una persona y bueno, básicamente es eso. Hay otro punto importante que se me había olvidado comentarte, que tiene que ver un poco con lo anterior mencionado, que se trata de la predicción. A ver, en los mercados financieros es muy común que los inversores busquen algunas estrategias o herramientas que les ayuden a predecir hacia dónde va el mercado, ¿no? Eh, pero estos analistas y expertos de las inversiones caen en dos problemas comunes a través de estas predicciones en los mercados financieros. Primero, asumen que lo que haya estado sucediendo es lo único que podría haber sucedido. Y segundo, es que confían demasiado en el pasado del corto plazo para su pronóstico del futuro a largo plazo. En resumen, los expertos no suelen acertar en el blanco con sus predicciones. De hecho, cualquiera que sea la variable económica, ya sea los tipos de interés, la inflación, los precios del petróleo, déficit del presupuesto, desempleo y otros indicadores, la mayoría de estos casos puedes estar seguro de que primero a alguien se le paga mucho dinero para hacer esas predicciones al respecto. Segundo lugar, no te dirá cómo de precisos fueron sus pronósticos en el pasado. Y es posible que ni siquiera esa persona sepa qué tan precisos fueron. Y en tercer lugar, si invirtieras, si le preguntaran a la persona si invertiría sobre la base de esos pronósticos, es probable que la persona incluso no quisiera invertir en base a eso. Es decir, si uno se invirtiera en ese pronóstico, en los pronósticos que se han hecho, lo más probable es que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque existen tres razones principales por las que los inversores que hacen más estudios no obtienen necesariamente los mejores rendimientos. El mercado suele tener razón, es decir, la inteligencia colectiva de millones de personas, siendo estas inversionistas, ya han fijado un precio para lo que realmente se está negociando. Es decir, por mucha investigación que uno haga, por mucho eh, proceso de finanzas corporativas, investigación, análisis uno realice sobre un activo, sobre un posible instrumento de inversión, cuando millones de personas tienen puesta la fe, por decirlo de alguna manera, o le genera algún tipo de emoción, un activo en particular, no hay predicción que diga qué es lo que va a suceder, ni siquiera los análisis más exhaustivos sobre el mercado. El segundo punto es que se necesita dinero para poder mover dinero. Es decir, los costes de corretaje para comprar y vender una acción pueden superar fácilmente el 2% de la cantidad invertida. Es decir, las personas que están realmente dentro de este ambiente y que permiten mover la cantidad de dinero que hay en circulación para que un activo se mueva para un sitio o para el otro, es, son personas que realmente tienen mucho capital, porque una persona que realiza una inversión de $100 no va a poder mover no va a poder mover esa, el negocio, la inversión a la que está apostando, ¿no? Y la última regla es que existe una regla de aleatoriedad en el mercado financiero. Es decir, no importa el cuidado con el que investigues sobre una inversión, puedes caer, o sea, la inversión puede caer por razones que uno nunca anticipó. Es decir, puede haber una crisis económica como sucedió con respecto a las pandemias, donde para el 2020 se tenía la perspectiva de que la población iba a tener un incremento global de la economía, o sea, iba a haber un incremento de la productividad global y de repente vino la crisis del COVID y toda la productividad global se fue al suelo. Entonces, hay cosas que el mercado, que no hay forma de anticipar, las crisis no las podemos anticipar. Entonces, cuando se trata de invertir, nuestra búsqueda incorregible de patrones nos lleva a suponer que existe un orden donde a menudo, llámese el mercado financiero, no lo hay.
Esta búsqueda de patrones de datos aleatorios es una función fundamental en nuestro cerebro, es decir, está justificada que nosotros estemos buscando esos patrones. Esta justificación viene dada que nosotros, los seres humanos, sea el Homo sapiens, no realmente, no deberíamos ser el Homo sapiens, sabiendo que Homo sapiens significa hombre sabio, ya que realmente nosotros deberíamos ser, o el autor considera que nosotros deberíamos más bien llamarnos los Homo formapetens, es decir, hombre que busca patrones repetitivos. La gente, por lo general, no le gusta la aleatoriedad. Por lo tanto, existe un tipo de compulsión humana de intentar predecir lo que no es predecible. Parece como muy, eh, o sea, sorpresivamente vinculante con lo que menciona Raimundo en su libro, porque precisamente su séptimo capítulo, que habla sobre la deshonestidad y la corrupción, habla como muchas veces las personas o las personas o los investigadores buscan como los patrones en las personas corruptas y deshonestas para precisamente poder predecir cuándo una persona va a ser corrupta o no. Entonces, en este capítulo como que habla de cómo no depende solamente de los incentivos extrínsecos, que son como eh, las penas o las multas o la probabilidad de detención, que sería como lo que pensaría un Homo economicus, tipo, qué tan rentable sería ser deshonesto, qué tan rentable sería ser corrupto, sino que hay factores eh, que tienden a ser, como mencionan los anteriores capítulos, factores ambientales. En la investigación menciona que es como un 40% de factor genético, pero claro, esa investigación no toma en cuenta tipo el entorno en el que se desarrolla ese factor genético. Entonces, para ser precavido, Raimundo dice, bueno, el 40% es la suma entre lo genético de una persona y el ambiente en el que se cría. Es decir, tú puedes tratar de predecir precisamente, sí, bueno, intentarlo, porque como mencionas es muy complicado si una persona será corrupta o no por su ambiente y por su genética. Fíjate que como que estos dos pensamientos se chocan, porque, claro, te dice, bueno, tú puedes predecir que sea de esta forma, pero esa predicción nace también de que siempre se comporte de la misma manera. Y eso es como muy, muy difícil. Entonces, al final lo que plantea Raimundo en este capítulo es, bueno, si lo que se busca son como políticas para eliminar de tajo la corrupción, no solamente tienes que poner como penas más grandes o multas más grandes, sino que, o castigos claros, sino que tienes que poner motivaciones de refuerzos en la manera social, es decir, que, por ejemplo, ser como Japón y tener una cultura de la corrupción muy arraigada a que si lo haces deshonraste a toda tu familia y cosas como muy culturales que hacen precisamente que no dependas del factor de pragmático, por así decirlo. Entonces, me parece como muy interesante este choque de ideas de, bueno, el autor del libro que estás leyendo menciona que buscan patrones y precisamente Raimundo busca esos patrones para poder predecir si alguien podría ser corrupto y qué políticas podrías tomar para dejar de serlo. Claro, esto nos lleva a algo interesante que tiene que ver con el riesgo, ¿no? De tomar ciertas decisiones, por lo menos en el ámbito financiero, ¿no? Uh -huh. La historia nos muestra que la sabiduría de cada inversor tiene, que cada inversor tiene, mejor dicho, cierto nivel de tolerancia al riesgo. Pero en parte eso no es del todo cierto. En realidad, la percepción del riesgo de los inversionistas siempre está en constante cambio, dependiendo de los recursos del riesgo de inversión en ese momento y las experiencias pasadas que hayamos tenido. Por ejemplo, de si estás solo o si inviertes como parte de un grupo, por ejemplo. El más mínimo cambio en cualquiera de estos elementos puede convertir lo que se conoce como un toro financiero a un oso cobarde
en cuestión de segundos. El oso haciendo referencia a los inversionistas que están apostando a que el mercado sube y los osos haciendo referencia a que el mercado caiga, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una inversión, por supuesto, estamos esperando rendimientos positivos, es decir, que suba el mercado, pero si nosotros entramos al mercado con la intención de ser un oso furioso que nos vamos a llevar a todo el mundo por delante, lo más probable es que nos terminamos dando cuenta que a la larga en verdad entramos como toros y salimos como osos. Entonces, muchos inversores que piensan que lo más adecuado son grandes apuestas financieras, a menudo terminan arruinados. Algunas personas invierten sus propios ahorros en fondos de mercados emergentes, pero guardan el dinero de la universidad de sus hijos en letras del tesoro. O sea, aquí quiero llegar con esto. El punto es que todos los perfiles de inversión, por lo menos para el Homo economicus, tienen que ser exactos y justificables. Es decir, si uno, considerando a un inversionista que arranca con mucho dinero, uno se podría imaginar que esos son los inversionistas que hacen apuestas arriesgadas, arriesgan mucho dinero en realizar una inversión y tienen los mejores rendimientos, pero en verdad no lo es, no es la realidad. Y el caso contrario, que un inversionista que no tiene mucho dinero, pues arriesga poco y con mucha precaución. Por lo general, en lo que es la vida real, se ve mucho más los casos al revés. Es decir, los inversionistas con muchos capitales están buscando más bien inversiones que no les permita arriesgar la mayor cantidad de su capital, es decir, que ponga en peligro su dinero, y los inversores que no tienen capital, más bien están buscando esa joya de las finanzas corporativas que les permita hacer mucho dinero. Entonces hay un tipo de contradicción, ¿no? Con el tema del riesgo que enfrentan los inversionistas a la hora de realizar inversiones dentro del mercado financiero, explicado desde el punto de vista del Homo economicus. Es más, se dice que hay 3 tipos de inversionistas. Está el conservador, está el moderado y el agresivo. A menudo tenemos más miedo de los peligros menos probables y con frecuencia que los peligros con mayor riesgo pero menos probables. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos una forma de ver las cosas poco irracional desde el punto de vista del Homo economicus, porque no hay forma de justificar cómo algo que es tan poco probable nos preocupe más que algo que sea más probable pero menos peligroso. Este es el primer capítulo del libro, el tema de riesgo, y lo dejé para el final porque creo que es un punto muy interesante. Fíjate que Raimundo lo toma desde la teoría de los prospectos y los puntos de referencia. O sea, los individuos en sí mismos no toman el riesgo siempre de la misma forma, sino que valoran cambios en el estado, por ejemplo, en el estado de la riqueza y no al estado per se. O sea, esto significa que las personas como que buscan evaluar sus decisiones económicas en relación con un punto de referencia, como su situación financiera actual, que era lo que mencionabas con los inversionistas con poco dinero que toman ciertas decisiones y los que tienen mucho dinero con ciertas decisiones. O sea, si alguien, por ejemplo, gana $1,000, su percepción de $100 más depende de su punto de referencia. O sea, si esta persona estaba esperando ganar más, es posible que no experimente tanto placer, que era lo que mencionabas del placer, y si estaba ganando menos, entonces, o sea, y si esperaba que eso pasara, entonces muy probablemente no se siente tan complacido. Un segundo punto que trae, o una segunda diferencia con la teoría tradicional del Homo economicus, es que se tiene como una adversión a la pérdida. O sea, la ganancia en utilidad o en dopamina por una unidad adicional de riqueza es menor que el estrés o la... se me olvidó el nombre de la hormona del estrés,
pero precisamente es menor que la pérdida de utilidad por una unidad de pérdida de riqueza. O sea, esto significa que las personas como que tienden a valorar o a tener mucho más miedo a las pérdidas que a las ganancias. O sea, una persona que pierde $100 se estresa mucho más que la satisfacción que siente al haber ganado 100. El tercer punto que menciona es que la función de ganancias es cóncava en las ganancias, pero convexa en las pérdidas. Es la teoría de Kahneman y de Tversky. Básicamente, como que lo llaman la sensibilidad decreciente, creo que significa que las personas aman el riesgo en el rango de pérdidas. O sea, incluso cuando llegamos mencionando como 20 minutos atrás que la gente odia el riesgo, resulta que aman el riesgo cuando ya están perdiendo. Un ejemplo como muy claro es que eh, la gente en el casino, a pesar de haber perdido como una cantidad significativa de dinero, sigue jugando o sigue apostando con la esperanza de recuperar sus pérdidas y porque les da igual perder 100 más cuando ya ha perdido $1000. Entonces, el comportamiento como que ilustra una mayor tolerancia al riesgo en el contexto de las pérdidas. Porque tú valoras más el recuperar $100 que el perder 100. Bueno, ya perdí 1000, pierdo 100 más, no importa, pero si gano 100, entonces estoy en 900 de pérdida nada más. Entonces, como en contraste, si vas ganando es completamente diferente. O sea, la función es como una S. Si vas ganando, ya no te importa tanto ganar $100 más, pero sí te dolería mucho perder $100 de lo que ya has ganado porque era algo que ya tenías. Es como el tema de riesgo depende mucho de las circunstancias de lo que menciona. Y el cuarto punto, que es el último, que es hilado a lo que tú comentas, y es que la gente es muy mala tomando probabilidades bajas y altas. Tipo, los rangos más alejados o más extremos son pésimos para las personas, porque tienden a percibir como poco probables eventos muy probables y menos probables los eventos altamente probables. Por Tal ejemplo, cual. la lotería, que ya la mencionas, y eh, como desarrollar enfermedades cardíacas cuando tienes una vida poco saludable. Y dice, bueno, no es tan probable que me pase y probablemente sí te va a pasar. Claro. Eso nos lleva, por lo menos, a esta parte del libro, de mi libro de Jason, con una conclusión con respecto a lo que es la felicidad del ser humano, ¿no? A ver, por lo menos para los americanos, y en gran parte yo creo que los latinoamericanos también compartimos en cierto modo esa visión que tienen los norteamericanos con respecto al sueño americano, que nosotros pensamos que mientras más dinero tengamos, mayor será nuestro nivel de nuestra felicidad. Aunque la mayoría de las personas se consideran felices la mayor parte del tiempo, casi todos quieren ser más ricos y un número cada vez mayor de personas dicen que preferirían estar muy bien económicamente que vivir una vida significativa. El sueño americano es prácticamente esto, ¿no? El americano moderno se ha convertido en la vida, la libertad y la compra de la felicidad. O sea, prácticamente eso es lo que se ha convertido el sueño americano. Desafortunadamente, si ya uno está ganando suficiente dinero para vivir, las probabilidades de que simplemente tener más dinero nos haga más felices prácticamente se hacen nulas. Porque dicen que mientras mucho más dinero, mejor. En este caso no es del todo cierto, ya que cuanto dinero se gana es menos importante que cuánto dinero deseas y cómo lo gastas. No importa cuánto dinero uno tenga, puedes usarlo para llevar una vida más feliz si comprendes los límites de lo que el dinero puede conseguir para ti y el poder que puedes ejercer sobre él mediante el autocontrol. Sin embargo, resulta un poco dudoso que el dinero pueda comprar la felicidad, pero la felicidad puede comprar dinero. Ya lo voy a explicar por qué. Lo que significa es que muchos de nosotros vamos por la vida haciéndolo exactamente al revés. Es decir, nosotros estamos buscando comprar felicidad a través del dinero.
Cuanto más trabajamos para ganar dinero, menos tiempo tenemos para hacer ejercicio, menos tiempo tenemos más para disfrutar de unas vacaciones, para nuestros pasatiempos, para nuestras obras de caridad o para crear grandes recuerdos con familiares, amigos y personas queridas, ¿no? Pero todas estas son actividades que en lugar de simplemente darnos la oportunidad de ganar más dinero, lo que hacen es crear una felicidad genuina, ¿no? Por lo que en lugar de trabajar con la ilusión de que seríamos más felices si tuviéramos un poco más de dinero, deberíamos de reconocer la realidad de que podríamos terminar con menos dinero si nos tomáramos un poco más de tiempo para ser felices y sin embargo sentir que es suficiente con lo que estamos generando, ¿no? Te pongo un caso, de alguna manera no ha servido triplicar prácticamente la riqueza en las últimas décadas de Estados Unidos, ya que se ha visto que hay un incremento de infelicidad después de este proceso de incremento, ¿no? del capital en Estados Unidos. Mientras la gente continúa queriendo más dinero, comienza a alejarse de esas pequeñas cosas de la vida que realmente o genuinamente hacen felices a las personas. Pero realmente son los ricos más felices que aquellos que, o los pobres en este caso, los pobres son más felices que los ricos son más felices que los pobres. Bueno, sin duda alguna, ser rico te genera mucha mayor satisfacción que ser pobre. Pero existe cierto nivel, hay como una línea bien estrecha entre lo que son las responsabilidades económicas y lo que va más allá. Con ese pensamiento que te mencioné de querer ganar más dinero y que el tener más dinero te soluciona todos los problemas, eso causa que tú superes esa línea límite imaginario que te estoy planteando y pases a un nivel de exigencia personal por mayor cantidad de dinero que al final te genera mayor preocupación, mayores angustias y mayores situaciones de incomodidad que si te hubieses mantenido en la línea. Porque estando en la línea ya tú puedes satisfacer tus necesidades básicas y además de eso tienes el tiempo suficiente para poder compartir y poder hacer otro tipo de actividades que te generen un nivel de satisfacción o un nivel de felicidad genuino, que eso es a lo que realmente los seres humanos deberían optar. La verdad es que el dinero no puede comprar la felicidad. Es que una vez tienes suficiente para satisfacer esas necesidades básicas, más dinero puede ayudarte a conseguir un poco más de felicidad, pero no o sea, no es que vas a incrementar sustancialmente tu felicidad. ¿Me Mm, entiendes? O sea, más dinero compra mucha menos felicidad que cuando vives después de satisfacer tus necesidades básicas, prácticamente. claro, claro, entiendo. Sí, creo que eso con el último capítulo que tengo, que es el de diferencias de género, como así con conclusión final de lo que percibo de ambos libros, es que eh, al final como que esta neurociencia o estas perspectivas psicológicas dentro de la economía, lo que hacen es acercarnos más a lo que verdaderamente la gente piensa en sí mismo, obviamente, pero más allá de eso, creo que poder, por así decirlo, entender mejor que cada situación es dependiente de ciertos factores, va a hacer que nosotros tomemos mejores decisiones. Creo Claro. que en el capítulo de las diferencias de género hablan de cómo pueden haber comportamientos muy diferentes, de hecho, entre mujeres y hombres. Por ejemplo, las mujeres tienden a ser mucho más adversas al riesgo que los hombres, es decir, toman mucho menos riesgos. Está demostrado que en promedio las mujeres tienden a ser más conservadoras en las inversiones y tener, por ejemplo, menos confianza en asuntos financieros, que tienden a acudir a trabajos, por ejemplo, menos competitivos, por lo cual incluso cuando las mujeres son demostrado igual de productivas que los hombres, eligen ambientes menos competitivos porque es
es su forma. Ahora, el capítulo al final plantea la pregunta, y creo que es una buena pregunta de, ¿eso es algo intrínseco de la biología de la mujer o es algo intrínseco de cómo se crían las mujeres? Y yo creo que va más en la línea de lo segundo, en cuanto a si realmente tú crías la mujer de forma de que, no sé, que se tiene que proteger a la mujer en forma de que no puedes estar en riesgo porque es una persona como muy importante, es más probable, creo, que empiece a tomar estas medidas como de adversión al riesgo, de que no me puedo poner en una situación comprometida y ese tipo de cosas. Creo que como que al final de la conclusión de ese libro es básicamente eso, que cada situación como que depende de muchísimas cosas, no solamente de lo que piensas, sino de tu entorno, de cómo piensan los demás en acuerdo a ti y cómo tú interactúas precisamente con las instituciones, las demás gente y tu misma satisfacción.